Seguimos con el curso de amplificadores operacionales. En este caso vamos a hablar sobre filtros analógicos. Recordemos que además existen los filtros digitales, que son aquellos que se procesan en un microprocesador o en un microcontrolador. Los filtros analógicos se procesan en amplificadores operacionales. ¿Qué es un filtro analógico? Es un circuito que procesa señales sobre una base que depende de la frecuencia. Los tipos de filtros son pasabajos, pasaaltos, pasabanda o banda rechazo, según dejen pasar una gama de frecuencias. El comportamiento del circuito, o sea del filtro, de su ganancia con respecto a su frecuencia se llama respuesta de frecuencia, y el modelo matemático, o sea la ecuación que representa esta respuesta en frecuencia, se llama función de transferencia. Bueno, esos filtros que hemos llamado pasabajas, pasaaltos, pasabandas o banda rechazo, o simplemente filtro notch, también tienen una ecuación que el H significa la función de transferencia, S es una variable que depende de la frecuencia angular, o sea omega es la frecuencia angular. Recordemos que omega es igual a 2πf, donde f es la frecuencia. Entonces esta es la función de transferencia, son un polinomio en el numerador, otro polinomio en el denominador. Esta S, ya dije, es una variable que depende de la frecuencia angular S, y A y los coeficientes A y los coeficientes B se denominan coeficientes del filtro. De la frecuencia angular es W, omega, y ahí B son los coeficientes. Aquí está la respuesta en frecuencia de los filtros. Este es el pasabajo, pasaalto, pasabanda y banda rechazo. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos una frecuencia W0 que se llama frecuencia de corte. Recuerden que W0 es igual a 2πf0, ¿no? Frecuencia de corte. Quiere decir que una señal que tiene varias frecuencias la deja pasarla, pero en omega 0 la rechaza. Por eso se llama pasabajo, o deja pasar las bajas frecuencias. De omega 0 para adelante las rechaza. El pasaalto deja pasar las altas frecuencias, o sea, aquí las frecuencias que son menores de omega 0 las rechaza. El pasabanda, como su nombre lo indica, deja pasar las frecuencias en una banda determinada por omega L y omega H. Omega L es frecuencia de corte en bajas, L quiere decir low en inglés, y omega H es frecuencia de corte en altas, H de high. Entonces deja pasar la frecuencia en este rango. Y el banda rechazo, pues, o filtro notch, es lo contrario, rechaza las frecuencias que están en la banda. Entonces esos son los cuatro tipos de filtro que encontramos nosotros en la teoría de la electrónica. Esta es su respuesta en frecuencia. Claro, aquí son filtros ideales porque tienen un corte perpendicular. En la realidad no es un corte abrupto, sino que es leve el corte. Y esta es la respuesta en frecuencia, o sea, su ecuación o modelo matemático.
Aquí está la explicación que les dije. Hay filtros de n orden o u orden n. Su diseño es más complejo. Utilizan algoritmos como el Bode-Boer, Chebyshev y Bessel. Esto de pronto lo vemos en otros videos cuando hablemos de filtros digitales. Pero Microchip tiene un software para el diseño de estos filtros que se encuentran en este enlace. Entonces, si le damos clic aquí, nos aparece un enlace de diseño de filtros que la empresa de Microchip nos lo facilita. Entonces tenemos filtros de primer orden, hay de segundo orden, hay de orden mayor, etcétera. En este video vamos a ver los filtros de primer orden. Inicialmente tenemos el diferenciador inversor o pasabajos. Entonces ya electrónicamente con circuitos operacionales, este es un filtro pasabajo de orden 1. Aquí está el capacitor, la resistencia, la señal de entrada y la señal de salida. ¿Sí? Se llama inversor porque la señal va por la entrada inversora, o sea, la entrada negativa. Y aquí tenemos todo el modelo matemático, sus ecuaciones. Voltaje de salida es igual a RC por S por el voltaje de entrada. O sea que la función de transferencia siempre es salida sobre entrada. Entonces B0 sobre I despejando es RC por S. Recordemos que S es una variable que depende de omega, de la frecuencia, y en este caso es J omega. J es la variable compleja. Entonces esta es la frecuencia de la respuesta en frecuencia, su función de transferencia. Omega 0 es la frecuencia de corte, que en este caso es 1 sobre RC. De la frecuencia de corte de este filtro con este operacional es 1 sobre RC. Y la respuesta en frecuencia, ¿sí?, es menos J omega sobre omega 0. ¿Por qué omega? Porque omega ya sabemos que es 1 sobre RC, despejando de acá. La magnitud es omega sobre omega 0. El ángulo de fase por el menos es 90 grados. Bueno. Un pequeño ejercicio, un ejemplo. Si la frecuencia de corte es 1 kHz, o sea 1000 Hz, y esa resistencia es de 10K, vamos a hallar el capacitor. De omega 0 ya sabemos que la frecuencia de corte es 1 sobre RC. Despejamos C, queda 1 sobre R por omega 0. Recuerden que omega 0 es 2πf. Y entonces, reemplazando estos datos, R, que es 10 kiloohmios, o sea 10 por 10 a la 3 o 10.000, por 2πf, F es 1000, o sea en kilohertz, eso nos da 0.016 microfarads. Entonces de esa forma calculamos el valor del capacitor. Pero aquí nos dicen, encuentre el valor del capacitor si la frecuencia de corte del filtro es 1 kHz. Bueno, el pasalto es un integrador inversor. Este es un integrador. Entonces fíjense que el pasalto o integrador intercambia R con C. ¿Sí? Antes C estaba aquí y R acá. Aquí los intercambia. Sigue siendo inversor porque la señal de entrada va por el negativo. Y aquí está la función de transferencia, que es 1 sobre RCS, su frecuencia de corte, la función de transferencia, la magnitud y el ángulo. Fíjense que el ángulo es 90 grados, ¿no? Bueno, entonces esta configuración con el operacional
y estando el resistor y el capacitor posicionados de esa forma es lo que se llama el pasalto o un integrador inversor. Si la entrada no la colocamos en la negativa sino en la positiva, entonces lo llamamos diferenciador no inversor. No inversor, aquí están las resistencias y aquí están los capacitores, aquí está la salida, esta es la entrada, este es entonces un filtro de primer orden también. Aquí está la función de transferencia, la frecuencia de corte. Fíjate que ya no es 1 sobre RC sino 1 sobre 2 RC, suponiendo que estas resistencias sean iguales a R. Por ejemplo, si tenemos una frecuencia de 100 Hz y C es 10 nanofaradios, recuerden que nano quiere decir 10 a la menos 9, omega 0 2 pi F0, F0 es 100, reemplazando quiere decir que omega 0 es 628, ¿sí? Reemplazamos aquí 628 que es 1 sobre 2 RC. Como conocemos C, despejamos R, entonces R nos da 80K. 80K no es un valor comercial, colocamos resistencias de 100K, entonces tenemos aquí dos resistencias de 100K, el operacional que puede ser el 741 y dos capacitores de 10 nanofaradios. Entonces aquí tenemos la entrada. A este le podemos, para comprobarlo, variar la frecuencia y nos damos cuenta y probamos su frecuencia de corte, que debe ser 100 Hz. Y el integrador no inversor, entonces la señal de entrada por el positivo, esta es la forma de diseño de colocar las resistencias del capacitor. Aquí en la negativa otra resistencia y un capacitor, ¿sí? Pero debe cumplir esta regla, que es R1 por C1, o sea, este producto tiene que ser igual a este producto, debe cumplir eso, para ser real esta función de transferencia, que siempre es, recuerden que es salida sobre entrada, ¿no? Bueno, aquí tenemos su magnitud, tenemos su frecuencia de corte que depende de acá, 1 sobre R1 C1. Otro ejemplo, a una frecuencia de 100 Hz vamos a colocar una ganancia de 20 decibelios, ¿sí? 20 decibelios quiere decir, acuerda que el decibelio es lo mismo que 20 logaritmos, hay que colocar 20 logaritmos, ¿sí? H es F0 sobre F, entonces despejamos F0 sobre F, tiene que darnos 10. Porque recuerden que el logaritmo de 10 es 1, entonces 20 por 1 pues es 20, entonces se prueba que F0 sobre F tiene que ser 10 y F0 va a ser 1000 Hz, entonces 10 veces, porque aquí es 100, la frecuencia de corte 1000 Hz, omega 0 es esto por 2 pi F, aquí tenemos los condensadores y ahí recalculamos la resistencia, ¿no? Bueno, entonces ese es un pequeño diseño de un filtro integrador no inversor. Eso es lo que quería explicarle hoy, muchachos. No olviden hacer comentarios de los videos para mejorarlos, suscribirse al canal y compartir el video. Yo les agradezco mucho.